noches, profesora. Voy a hacer la exposición. Mi nombre es Elibelial García, estudiante del Seminario Taller de Investigación 2, grupo 17, y mi código 2019 1251210. Entonces, voy a hacer la presentación del TAP 2. Ya sabemos que la línea de investigación a la que está el proyecto es Factores de Riesgo y Productividad en Ambientes Laborales, y el título preliminar es Identificación de riesgos que originan accidentes laborales en empresas de la construcción en la ciudad de Santa Marta en el año 2022. Objetivo del proyecto, pues identificar cuáles son los riesgos que están afectando a los trabajadores en la actividad económica que es la construcción. Las palabras claves son para esta búsqueda: factores de riesgo, accidentes, construcción. Tengo un diagrama técnico del proyecto. Ahí me basé en los riesgos al no uso del EPP. Entre ellos tenemos el indicador de accidentalidad. ¿Por qué? Porque se puede demostrar que el no uso de elementos de protección personal adecuados según la actividad puede tener un alto índice de accidentalidad, y esa tasa de accidentalidad puede afectar a la estabilidad de la empresa como tal. Tenemos los riesgos asociados con la actividad de movimiento y carga dentro de la construcción. Sabemos que la construcción tiene grandes tareas, grandes procesos. Dentro de ellos se puede ver afectado la salud del trabajador en la parte de movimiento. Entonces, ¿qué podemos encontrar por ello? Absentismo por causa médica, ya que al hacer movimientos repentinos, levantamiento de carga inadecuada, muchas veces exageramos el uso de la carga, pues eso nos puede provocar absentismo digamos, en la empresa. Y también la falta de capacitación en los procesos de qué debo hacer, cómo debo levantar la carga, cuáles son los movimientos repetitivos que puedo hacer, cómo lo puedo hacer y qué hacer en caso de dolor. Muchas veces no se le enseña al personal cómo hacer sus movimientos, y por esto es que se crean estas enfermedades a nivel osteomuscular. Tenemos los riesgos físicos asociados con actividades de la construcción. Sabemos que la construcción siempre vamos a estar a la intemperie, la lluvia, el sol, posibles el calor, etcétera, etcétera. Eso nos puede afectar. Entonces, muchas personas se mojan demasiado, reciben demasiado calor, muchas veces están demasiado a la intemperie y no tienen equipos especiales. Entonces, ¿cuáles son los elementos de protección adecuados para utilizar en esa actividad? Yo conozco empresas que al personal de la entrada le tienen bloqueador. Tengo empresas que les han dado, a pesar del casco, les han dado al personal elementos como, digamos, como una especie de sombrero sobre el casco, de tal forma que no impide la seguridad, solamente está protegiendo del sol. Y muchas veces la protección de la cara, como son las monjas, ¿para qué? Para evitar que el reflejo en el piso o en el agua pueda también quemar esa parte de la piel, que muchas veces la tenemos tapada para evitar que los rayos solares no vayan a afectar, pero muchas veces el resplandor que sube desde la parte baja pues nos puede terminar, y eso también afecta la visibilidad en algunas personas. Entonces, esos son los riesgos asociados que tenemos en cuenta. Dentro de los autores tenemos bibliografía, el marco teórico, pues tengo varias personas. Tengo de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, un artículo que ella dice de la reflexión del no uso de elementos de protección personal en que nos puede afectar. Y es bastante, digamos, conocido que a nivel de la construcción el no uso de, por lo menos, del casco es delicado, porque siempre vamos a tener caída de objetos. El no uso de las gafas es bastante delicado, porque siempre va a haber proyección de partículas, el polvo, el cemento siempre nos va a molestar. Entonces, y en la parte del sector hay una demanda física por parte de los trabajadores, el movimiento. José García nos habla
de los movimientos repetitivos, a nivel de los dolores a nivel lumbar, a nivel de las manos, a nivel de ciertos movimientos a nivel de la columna, pueden afectar la vida y estabilidad del trabajador. Y eso es lo que se quiere evitar. También tenemos los riesgos físicos y psicosociales en el sector de la de la construcción. El Miriam, que es la persona que escribe este blog, nos dice que son consecuencias más destacadas en la parte de riesgo físico dentro de una construcción, y muchos de ellos, el enfoque fue bastante crítico, podemos decirlo, pero también se cruzaban, o sea, en diferentes empresas siempre se van a encontrar los mismos riesgos, ya sea en diferentes países, ya sea aquí en Colombia o en otras ciudades. Tenemos el índice teórico, todo el proceso, según las reseñas que vimos anterior, qué es lo que se va a realizar después, en la parte de subtemas que vamos a tratar dentro de esta investigación. Este es mi aporte de mi trabajo en el documento de TAP 2. Buenas noches, profesora.